過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Punto de vista en tercera persona Hogwarts. En los siguientes segundos, todos miraron a Snape, sorprendidos y sin palabras, mientras el silencio se apoderaba del ambiente. La profesora Pomona Sprout observaba a Snape con gran interés, sin poder evitar mirarlo con considerable curiosidad. ¿Está diciendo la profesora Sprout que este chico es Snape?, preguntó una alumna. ¿Snape? ¿Es Snape? ¿Qué le pasó? Es tan, dijo otra alumna de Ravenclaw sin apartar la vista de Snape. Guapo, respondió su amiga con una mirada aturdida. Mientras tanto, todos los alumnos de Slytherin miraban a Snape, preguntándose qué tipo de cambio había ocurrido para que se transformara así. Snape permaneció solo en su mesa, manteniendo a todos a distancia. Ni siquiera quería venir a esa clase, pero era necesario mientras quisiera explorar el castillo y aprender todo lo que pudiera. El profesor escuchó los chismes de los estudiantes un momento antes de volverse hacia Snape. Snape, me alegra verte, pero si pudieras responder a mi pregunta para satisfacer mi creciente curiosidad, ¿cómo terminaste así? El profesor preguntó lo que todos querían saber en ese preciso momento, mientras todas las miradas en la sala se fijaban en Snape, quien permanecía imperturbable. Snape suspiró antes de volver su mirada serena al profesor. Tuve un accidente con una poción. Exploté el caldero justo cuando estaba creando algo nuevo. Terminé consumiendo el líquido y experimenté esta transformación después de varios días de inmenso dolor, concluyó, mientras todos los que lo observaban parecían buitres en ese momento. Y no tengo la receta de la poción. Después de todo, perdí todo lo que estaba anotando cuando la preparé. Incluso accediendo a mi mente, la preparé por accidente y no sé cómo recrearla. Snape dejó claro que no podía replicar el efecto, y todos los estudiantes, mirándolo con ojos brillantes, con la esperanza de gastar la fortuna de su familia para lograr el mismo efecto, se decepcionaron al escuchar sus palabras. La profesora suspiró levemente, también con la esperanza de lograr una apariencia hermosa, ya que su edad se notaba y sus arrugas se hacían visibles. Ya veo, se lamentó, pero rápidamente negó con la cabeza y volvió a su postura habitual, volviendo a la lección. Muy bien, centrémonos en nuestra clase de herbología. Esta semana, exploraremos las propiedades curativas de las plantas mágicas, con especial atención a la mandrágora y la valeriana. Ambas son esenciales para preparar pociones curativas y poderosos antídotos. Suspiró de nuevo y continuó, mientras todos los estudiantes abrían sus cuadernos para tomar notas, aunque muchos seguían mirando a Snape, quien no había abierto nada y solo escuchaba. La profesora Sprout se dio cuenta, pero continuó la lección, ignorando a Snape por el momento. Primero, haremos un repaso teórico de la mandrágora. Como saben, es una planta que, de joven, su grito puede dejar inconsciente a una persona durante varias horas. A medida que envejece, el grito de la mandrágora puede ser fatal. Es crucial para el antídoto contra las petrificaciones, dijo antes de acercarse a una de las macetas y sacar una maceta con tierra. Al instante siguiente, su grito llenó la sala mientras los estudiantes se tapaban los oídos y algunos vasos empezaban a romperse. Esta criatura es realmente molesta, comentó Snape mientras se rascaba la oreja con el meñique, demostrando que estaba mejor que los demás, aunque nadie se dio cuenta, ya que todos intentaban evitar que les reventaran los tímpanos.
La profesora Sprout, acostumbrada a esto y equipada con tapones para los oídos, miró a su alrededor satisfecha mientras volvía a colocar la mandrágora en la maceta, acallando su horrible grito. Apuesto a que extrañaron ese grito. Fue en su primer año cuando conocieron esta hermosa raíz, ¿verdad? Dijo mientras acariciaba sus hojas por encima de la tierra. A pesar de la insatisfacción de muchos estudiantes, nadie dijo nada mientras pasaba a la siguiente planta. Ahora estudiaremos la valeriana, una planta conocida por sus fuertes propiedades calmantes, utilizada en muchas pociones que requieren tranquilidad mental para ser efectivas. Se acercó a una planta rosa y comenzó a tocarla, pero esta no parecía tan mágica como la anterior. Después de la teoría, iremos al invernadero para realizar prácticas con estas plantas. Tendrán la oportunidad de replantar plántulas de mandrágora, lo cual, como vieron, es un proceso delicado que requiere el uso de orejeras debido a su peligroso chillido. También recolectaremos raíces de valeriana, ingredientes vitales en muchas pociones calmantes y sedantes. Empezó a escribir en la pizarra mientras mencionaba las diversas propiedades y usos de las plantas. Para el viejo Snape, habría sido interesante anotar toda esta información, pero ahora solo escuchaba, a diferencia de los demás estudiantes, especialmente de aquellos que querían ser maestros de pociones. Concluyó la introducción de la lección con una sonrisa alentadora. Esta será una gran oportunidad para que apliques lo que has aprendido sobre estas plantas en situaciones prácticas. Espero verte pronto. ¿Cómo los manejas y los cuidas? Recuerden, el conocimiento de herbología es esencial para cualquier mago o bruja, ya que las plantas mágicas son fundamentales en nuestras vidas. Dijo y comenzó a caminar hacia una puerta, abriéndola antes de volverse hacia la clase. Ahora, síganme todos. Anunció, y todos los estudiantes comenzaron a moverse, dirigiéndose al invernadero para la lección práctica. Snape fue el último en irse, aún bajo la mirada de algunos estudiantes que lo observaban, aún con ganas de acercarse y hablar con el estudiante, que era solo una sombra de lo que una vez fue. Snape entró en la sala con calma y se sentó un poco más lejos, frente a las macetas que la profesora Sprout había colocado con su varita mágica. Ahora, como todos saben, deben arrancarlas por esta parte, dijo, agarrando una parte de la raíz cerca de la tierra, que debería ser la frente de la planta, y tiró como lo hacía en el aula. Una vez más, el sonido invadió a todos, pero esta vez lo soportaron mejor, ya que todos se habían puesto orejeras. Volvió a colocar la planta en la tierra antes de volverse hacia todos. No preocúpense, estas bellezas son jóvenes, no les harán daño, comentó y esperó a que todos los estudiantes hicieran lo mismo. Así que todos comenzaron a sacar las mandrágoras de las macetas, provocando múltiples gritos en la sala, para consternación de todos. La profesora Sprout estaba complacida con todos los estudiantes que intentaban agarrar partes de las raíces de esa criatura mientras evitaban su molesto grito. Sin embargo, un estudiante llamó su atención. Snape tenía su mandrágora frente a él, pero a diferencia de sus compañeros, no gritaba. Mientras Snape retiraba pacientemente todas las raíces que podía romper de la criatura, Sprout pensó por un segundo que Snape había cogido una planta muerta. Pero como herbolaria con años de experiencia, era fácil ver que la raíz estaba viva, pero extrañamente silenciosa, todavía preguntándose qué le pasaba, pero sin importarle mucho, ya que Snape al final estaba haciendo su trabajo. Desde la perspectiva de Snape, cuando sacó la mandrágora de la tierra, comenzó a gritar, pero en cuanto vio brillar sus amenazantes ojos azules, se convirtió en, estaba tan nervioso que se quedó en silencio. La planta sudaba mientras Snape le quitaba partes del cuerpo, rezando para que ese ser maligno la dejara ir sin matarla. La lección continuó hasta que todos los estudiantes completaron la primera tarea, pasando al siguiente paso, que era quitar las raíces de valeriana, una tarea mucho más fácil que la anterior. Snape lo hizo todo a la perfección, y muchos estudiantes lo seguían de cerca. Muy bien, ahora que han completado las tareas, ¿repasamos la lección? Habló Sprout y ya notó que muchos estudiantes de Ravenclaw levantaban la mano incluso antes de que ella comenzara con las preguntas. Snape permaneció en silencio mientras los estudiantes respondían a lo que ella preguntaba, la mayoría de ellos de Ravenclaw. Muy bien. 10 puntos para Ravenclaw, anunció Sprout mientras los estudiantes celebraban. Pero su mirada se volvió hacia Snape. Señor Snape, noté que fue el único estudiante que no tomó apuntes durante mi lección, lo que me hace pensar que ya conoce el tema. ¿Qué tal si respondes a mis preguntas?, sugirió ella.
No es que ya supiera todo lo que dijeron, pero puedo memorizar una lección fácilmente, dijo Snape encogiéndose de hombros, mientras algunos estudiantes reían disimuladamente, imaginando que se avergonzaría. Pero pregunten lo que quieran, haré todo lo posible por responder a sus preguntas, dijo Snape en tono neutral. Sprout asintió. Muy bien, señor Snape. Veamos entonces. ¿Podría explicar cómo se pueden usar la mandrágora y la valeriana juntas en pociones, específicamente en una situación que requiere tanto la curación de heridas físicas como la estabilización emocional de un paciente? Snape, con expresión tranquila y segura, comenzó. La combinación de mandrágora y valeriana en pociones es bastante intrigante y útil, especialmente en casos de trauma severo, donde el paciente sufre tanto física como psicológicamente. La mandrágora, conocida por sus propiedades regenerativas, puede usarse para acelerar la curación de heridas físicas. Sin embargo, su uso debe dosificarse con cuidado, debido a la potencia de sus efectos. Hizo una pausa antes de continuar. Por otro lado, la valeriana, con sus propiedades calmantes, puede emplearse para aliviar la ansiedad y el estrés, promoviendo una sensación de calma y estabilidad emocional. Al combinar ambas, la poción resultante no solo sana el cuerpo, sino que también calma la mente, creando un ambiente propicio para una recuperación completa y efectiva. La clave reside en el equilibrio correcto entre ambos, para que los efectos curativos no se vean eclipsados por la sedación, o viceversa. Snape concluyó, añadiendo un detalle que el profesor no había mencionado. Además, es importante mencionar que el método de preparación de la poción puede afectar significativamente sus efectos. Por ejemplo, al preparar la raíz de mandrágora, se debe evitar el uso directo de la raíz, ya que incluso en su forma destilada, puede causar efectos adversos. Por lo tanto, se recomienda la prefermentación de la mandrágora antes de combinarla con valeriana. Esto maximiza la curación. Improperties, minimizando los riesgos. Los estudiantes, incluidos aquellos que habían dudado de Snape, quedaron impresionados con su respuesta serena y exhaustiva. La profesora Sprout, en silencio durante los primeros segundos, pero satisfecha y algo sorprendida por la calidad de la respuesta, sonrió ampliamente. Excelente, señor Snape. No solo cubrió los puntos discutidos en clase, sino que también amplió los conocimientos con detalles adicionales. Parece que tiene un dominio excepcional del tema y ha demostrado tener una mente muy aguda. 10 puntos para Slytherin. La clase continuó hasta que la profesora Sprout se conformó con unas cuantas preguntas más, antes de concluir. Bueno, parece que eso es todo por hoy. Nos vemos en unos días entonces, y deséenme suerte, tengo clase con los de primer año ahora, esas pequeñas plagas son tan animadas, comentó con una sonrisa, mientras todos los Slytherin y Ravenclaw salían de la habitación, y Snape se dirigía a su siguiente clase, transformaciones, algo que le interesaba mucho, a pesar de no ser muy aficionado a la profesora Minerva, y tendría clase con Gryffindor. Snape continuó caminando por los pasillos de Hogwarts, ya acostumbrado a las miradas que lo dirigían mientras la gente cotilleaba. Después de todo, su identidad como Severus Snape había empezado a extenderse entre todos los estudiantes, y ese día era el centro de atención. No solo por haber faltado una semana, sino también por el increíble cambio que no era solo visual, ya que el ambiente a su alrededor era diferente al de antes. Siempre había sido una persona reservada, pero ahora parecía que lo hacía a propósito. Siguió caminando, alejándose del invernadero y dirigiéndose a una de las torres principales donde se impartían las clases de transformaciones. Su capa se balanceaba mientras caminaba hacia la siguiente clase. Mientras tanto, en el aula de transformaciones, los estudiantes de Gryffindor ya habían llegado debido a que su última clase, con Flitwick, terminaba temprano. Simplemente se acomodaron y esperaron a los estudiantes de Slytherin y a la propia profesora Minerva, que aún no había aparecido. «Oye, ¿me oíste?», dijo un estudiante de Gryffindor, con ganas de cotillear. «¿Qué?», preguntó otro. «Snape ha vuelto, de eso está hablando todo el mundo», dijo el estudiante, sorprendiendo a la mayoría de los oyentes. Después de todo, el profesor incluso había mencionado a Snape por su ausencia, y nadie sabía nada del estudiante. Muchos en Gryffindor decían que se había aliado con quien tú sabes y los mercaderes de la muerte. Intercambiaron miradas, especialmente Potter y su grupo, los merodeadores, que los miraban con una sonrisa maliciosa. Ya que esto significaba que se vengarían de lo ocurrido en el callejón Diagon. Mientras tanto, junto a ellos, otra chica en una de las otras mesas parecía algo aturdida. Aún albergaba sentimientos encontrados por Snape.
Intentó ignorarlos durante todo el año, pero después de lo ocurrido en el callejón Diagon, no sabía qué pensar. La había insultado de nuevo, llamándola sangre sucia como cuando terminaron su amistad, pero ahora había desdén en su mirada, algo que Lily nunca había visto en Snape. Cuando los estudiantes de Slytherin empezaron a entrar después de su clase de herbología, Potter no perdió tiempo y se giró hacia ellos. «Oigan, ¿ha vuelto Snape? ¿Dónde está?», preguntó. Los estudiantes de Slytherin, como símbolo de su casa, respondieron a Potter con desdén. «¿Quién eres tú para exigirnos algo, Potter?», replicó alguien. «Quiero saber si ha vuelto o si tienes miedo», los desafió, mientras los Slytherin lo miraban con desdén. Pero alguien respondió: «Sí, ha vuelto, y es muy diferente de lo que imaginan. Sinceramente, si yo tuviera un enemigo como Snape ahora, tendría cuidado. Y si fuera ustedes, me mantendría alejado de él». «Este año va a ser muy interesante», dijo el chico de Slytherin con desdén. Esto dejó a Potter confundido, pero le restó importancia. Potter, junto con los demás estudiantes, miró hacia la puerta, esperando ver a Snape entrar en la sala. Pero en ese momento, apareció la profesora Minerva. Había salido a atender unos asuntos y regresó, observando a los estudiantes mientras buscaba a alguien en particular, sin encontrarlo. «Buenos días a todos», dijo, acomodándose en su escritorio antes de dar la hora de inicio de la clase. Vigiló la puerta, esperando a que llegara el estudiante. No tardó mucho, ya que Snape fue el último en entrar. Su capa, con el símbolo de su casa estampado en el pecho, y la barbilla en alto, hicieron que todos en la sala alzaran la mirada ante esa presencia que se acercaba. Una vez más, esto dejó a todos los Gryffindors impactados, mientras que los miembros de Slytherin, que ya habían pasado por esto, simplemente sonrieron ante la reacción de sus compañeros. Los Gryffindors volvieron a preguntarse quién era ese estudiante, pues parecía mayor que ellos, mientras que algunos de los más inteligentes atacó los cabos, con la mirada abierta y los ojos como platos. Pero no tardó mucho en que todos lo supieran. Después de todo, la profesora miró a ese estudiante en concreto y lo saludó. «Me alegra verlo de nuevo en mi clase, señor Snape», dijo, sorprendiendo a todos los presentes que aún no lo conocían. En ese momento, Snape se dirigió a una silla vacía y se sentó, volviendo su mirada seria hacia la profesora Minerva. «Sí», fue lo único que respondió, seco y directo. Minerva se contuvo para no reprenderlo, pues no estaba acostumbrada a ese tipo de comportamiento, no de un estudiante que no usaba su título formal, como profesora Minerva, al dirigirse a ella. Pero se contuvo. Después de todo, este podría no ser el Snape de antes, sino algo que habitaba en su cuerpo, según Albus, quien le pidió que intentara obtener más información del chico. La sala se quedó en silencio por un momento, mientras algunos estudiantes de Slytherin seguían riéndose de la reacción de los Gryffindors, especialmente del estudiante que había respondido a la petición de Potter de tener cuidado con Snape. Potter parecía sorprendido. Después de todo, este ya no era el Snape que conocía. «No puede ser», dijo alguien con incredulidad. Después de todo, había estudiantes sentados junto a Snape y, claramente, Snape era mucho más alto, parecía un estudiante de séptimo año, mientras que todos los demás eran más bajos, de quinto. Snape ignoró a todos, solo miraba a la profesora, esperando a que comenzara la clase, sin ver a ninguno de sus antiguos compañeros, ni siquiera a los merodeadores, ni a su vieja amiga, Lily, quien parecía haber perdido el rumbo en ese momento. Mirando a Snape, completamente diferente de lo que recordaba, era ese estudiante que había visto en la sala común y notó algo familiar en él. Ahora sabía que le resultaba tan familiar. A pesar de verse tan diferente, aún había rastros de Snape en su nuevo rostro. La profesora Minerva se aclaró la garganta en ese momento, atrayendo la atención de todos los estudiantes. «Comencemos la clase. Comenzaremos nuestra primera lección de la segunda semana de quinto año», declaró, y todos los estudiantes asintieron, sin dejar de mirar a Snape, tratando de comprender qué le había sucedido, y comenzaron a abrir sus libros. «Bueno, hoy continuaremos la lección sobre cómo intentar modificar moléculas, convirtiendo una simple pluma en hierro puro», dijo, queriendo que practicaran no solo la apariencia de un objeto, sino también su estructura molecular. Pidió a los estudiantes que comenzaran a estudiar las páginas del segundo capítulo, mientras ella recorría la sala hasta llegar a las últimas mesas. «Bueno, señor. Snape se perdió toda la semana pasada. Así que hemos estado estudiando este cambio en las moléculas desde entonces. Los estudiantes ya están empezando a ver resultados, mientras que usted comenzó».
Potter, desde la distancia, empezó a reírse disimuladamente. Después de todo, incluso con el cambio de Snape, aún podía bromear un poco, ya que estaría atrasado con la materia. Snape permaneció en silencio, no muy preocupado por su retraso. Después de todo, había estudiado transformaciones extensamente durante sus vacaciones, mientras evolucionaba su cuerpo, él mismo ya estaba interesado en el cambio a nivel molecular. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Bueno, me gustaría que transformaras esta pluma en una aguja, como en el primer año. Sin embargo, solo hiciste un cambio externo. Ahora, me gustaría ver un cambio interno completo, empezó Minerva hablando frente a él, mientras hacía un conjuro, transformando la pluma en una aguja, y mientras la recogía con la mano e intentaba apretarla, comprobando que no se rompiera como una pluma. ¿Entiende, señor Snape?, dijo con la mirada fija. Snape asintió y ella continuó hablando. Bien, entonces empezaré la lección. Pueden estudiar las primeras páginas del libro mientras les explico los demás capítulos a los alumnos, dijo, volviendo a su escritorio. Y Snape rápidamente comenzó a leer el libro, ignorando la explicación que ella daba en clase. Empezó a ver teorías y, a veces, las encontró bastante absurdas y primitivas, pero no hizo comentarios, simplemente leyó. Ya había leído el capítulo completo cuando el profesor terminó la explicación y empezó a poner a los alumnos en práctica de nuevo, pues el cambio molecular era un tema reciente y difícil, y todos los alumnos de quinto año estaban realizando cambios gradualmente en la parte interna de la aguja. La profesora Minerva no tenía prisa para que los alumnos completaran su tarea. Al fin y al cabo, llevaba mucho tiempo, y quería que todos la completaran para mediados de año, ya que no esperaba que ningún alumno, por muy talentoso que fuera, lo hiciera en menos de unos meses de práctica. Mientras tanto, Snape ya había pasado al siguiente capítulo, tras haber memorizado todo desde el primero. Al fin y al cabo, su inteligencia era muy superior a la de todos los demás. Estos libros son realmente defectuosos. Si explicaran cómo formar una molécula de hierro con el conocimiento que incluso los muggles tienen a estas alturas, sería mucho más eficiente, en lugar de que los alumnos se arriesgaran a crear algo que ni siquiera entienden, murmuró Snape para sí mismo, tomando notas sobre los fallos del sistema mágico. Hizo una pausa en sus pensamientos al sentir que alguien se acercaba. Era una chica de Slytherin. Se giró, algo sorprendido, ya que nadie se le acercaba, no cuando dejó claro que nadie era bienvenido con su aura circundante, pero esta chica sí se acercó. Snape miró a la chica y consultó sus recuerdos. Era Lucinda Buque, de 1,52 metros de altura, con cabello castaño claro recogido en un moño apretado y ojos azules, y con una personalidad dominante y segura. Su familia son los Buque, conocidos por su tienda Borgini Buques, especializada en objetos de magia oscura y artefactos raros. Disculpe, Snape. ¿Necesita ayuda?, preguntó Lucinda, mostrando interés. Snape se preguntó por qué había aparecido esta chica, pero al final, simplemente se encogió de hombros. ¿Quiere demostrarlo? Finalmente aceptó la ayuda, ya que no podía empezar a ser grosero con todos sin motivo, y mucho menos con su propia casa. La chica, ligeramente contenta de que él aceptara, con una sonrisa tímida, comenzó a mover su varita hacia la pluma, levantándola e intentando transformarla en hierro. Transformó la superficie en un alfiler. Sin embargo, estaban lejos en el ideal, después de todo, a la parte interna aún le faltaban muchas moléculas para convertirse en tal cosa. ¿Entiendes?, dijo con una mirada interesada. Snape asintió sin decir nada. Tomó su varita y comenzó a levantar la pluma con facilidad. Hizo el movimiento mientras el objeto simplemente se partía en dos, dejando a la chica un poco confundida. Iba a decir que había fallado, pero lo hizo a propósito. Snape hizo otro movimiento simple, imaginando las moléculas de un metal específico creciendo en las dos partes y multiplicándolas hasta convertirse en lo que él quería. Las dos partes rotas de las plumas comenzaron a retorcerse en el espacio ya distorsionado, se retorcieron hasta transformarse en espadas dobles, una roja y otra blanca, tal como estaban grabadas en su memoria. Erza y Mirahane, comentó, mirando las espadas perfectamente diseñadas. Su metal estaba compuesto por moléculas de hierro, lo cual no era nada comparado con el metal único del que estaban hechas. Las originales eran mucho más poderosas que estas. Sintió un poco de arrepentimiento. Después de todo, extrañaba sus espadas, pues habían sido sus armas durante la mayor parte de su vida.
Las espadas flotaban frente a la chica, quien estaba a punto de decir que había fracasado, pero ahora parecía atónita ante lo que veía. Señor Snape. La profesora Minerva estaba ayudando a un estudiante cuando notó la perturbación con el rabillo del ojo y vio las dos espadas volando frente a Snape y la chica de Slytherin. Dejó al estudiante a un lado y se acercó a Snape con interés, mientras todos los estudiantes volvían a mirar a Snape y a sus espadas. ¿Son armas muggles? Nunca había visto nada igual, comentó la profesora al ver cómo estaban diseñadas. Se acercó y las tocó con su varita antes de volverse hacia el estudiante sorprendida. Has completado la tarea, están hechas completamente de hierro. Tragó saliva con dificultad. ¿Dónde has visto esas cosas? Nunca había visto un cuchillo tan hermoso. Dijo ella, y Snape quiso decir que eran dagas, no cuchillos, pero se contuvo. Es algo que oí hace mucho tiempo, dijo sin siquiera mirar al profesor, todavía fijo en las espadas, pues solo pensaba en sus viejos amigos, recordando su vida antes de este mundo. Snape seguía mostrando sus dagas flotando frente a él, revelando sus detalles únicos a todos los que miraban, preguntándose qué tipo de arma era. ¿Es un arma muggle?, preguntó Lucinda a su lado, con un dejo de disgusto en la voz. Podría decirse que sí, respondió Snape, sin importarle si a la chica le gustaría la respuesta o no. Minerva dejó de parecer aturdida y tocó su varita para un diagnóstico, dejándola aún más sorprendida y volviendo la mirada al chico frente a ella. Señor Snape, debo admitir que ha hecho un excelente trabajo, superando todas las expectativas. Ha logrado que sus objetivos sean 100% férreos, dijo, aunque quería saber más sobre cómo Snape había ejecutado la tarea tan perfectamente a la primera y por duplicado al mismo tiempo. Pero nunca he visto a un estudiante hacer algo así con dos objetos a la vez en quinto año, y no recuerdo que tuvieras un talento tan grande para la transmigración, comentó, mirándolo con fiereza. Snape no apartó la vista de las espadas y respondió a la pregunta. Antes no me interesaba mucho la transmigración, pero puede que haya cambiado de opinión, y se podría decir que estudié bastante durante las vacaciones, pues releí todos los libros del primer año, dijo con calma. La profesora Minerva tuvo que arquear una ceja ante eso, como si de ser cierto, Snape se convertiría en un estudiante dedicado a su materia. Es sorprendente, dijo, un poco desconcertada, pero aún así miró al resto de la clase. Pueden continuar con el ejercicio ahora. Sería bueno seguir el ejemplo del señor Snape, dijo la profesora mientras asentía una última vez a Snape antes de volver a ayudar a algunos estudiantes, mientras todos reanudaban la práctica, sin dejar de mirar a Snape de vez en cuando. Mientras tanto, la chica a su lado, Lucinda, no dejaba de preguntar, a pesar de su desdén por las armas muggles. ¿Cómo lo hiciste? No sabía que fueras tan bueno transmigrando, dijo, esperando una buena respuesta de Snape. No lo era, dijo secamente. Hace poco descubrí que la transmigración es bastante útil. Quizás antes no le veía el potencial, pero sin duda es importante, admitió. Para Snape, era un camino mágico fascinante. Después de todo, ser capaz de transformar objetos en otros podía ser fatal en el campo de batalla. Incluso para él, que era guardián, esta habilidad podría haberle facilitado mucho la vida con los años. Fue bueno mirarlas, pero ahora son cosa del pasado y es mejor para mí no quedarme atrapado en eso, pensó Snape, mientras hacía un movimiento con su varita y las dagas se retorcieron en el aire hasta que volvieron a transformarse en el objeto anterior, la mitad de una pluma rota a cada lado. La estudiante intentó hablar con Snape después de eso, pero él la ignoró mientras ella intentaba hacer lo mismo con su pluma, sin mucho éxito. Lo mismo podía decirse del resto de la clase, ya que la lección continuaba y todos los estudiantes, ya fueran de Slytherin o de Gryffindor, lo intentaron numerosas veces, pero sin éxito. Aburrido, Snape abrió el libro y comenzó a avanzar a los capítulos avanzados, pero todo el capítulo hablaba de cómo realizar la transmigración que acababa de hacer hasta la mitad del libro, y Snape no encontró mucha utilidad en toda esa teoría. Tengo muchos conocimientos científicos, pero aún me falta mucha información en algunas áreas específicas, pensó, sabiendo que Hogwarts no podía proporcionarle todo lo que quería. Debo visitar la biblioteca pública o incluso ir a comprar algunas enciclopedias en una librería muggle para adquirir libros científicos. Después de todo, a diferencia de todos aquí, creo que es importante combinar el estudio muggle con la magia, ya que la comprensión es mucho mayor en lo que haces con tu varita, y podría mejorar varias áreas mágicas, pensó, e incluso podría encontrar muchas respuestas a sus problemas actuales. Continuó hojeando los libros mientras la gente lo miraba. ¿Cómo pudo Snape haber cambiado tanto?
dijo Black junto a Potter. Definitivamente hizo algo, nadie puede cambiar tanto después de unos meses, dijo, mirándolo fijamente. ¿Deberíamos actuar contra él? Parece tan diferente, dijo Peter Pettigrew con algo de miedo. ¿Por qué le tendríamos miedo? ¿Solo porque creció y sorprendió a la profesora Minerva con una mejora en la transmigración? Preguntó Potter con desdén. Lily, un poco cerca, junto a una amiga, miró a Snape con los ojos fijos en él. Deja de mirarlo así, dijo su amiga. Yo, se quedó un poco aturdida antes de volver a su lección, pero seguía mirando a Snape de vez en cuando, preguntándose qué le habría pasado. No solo había cambiado su apariencia, sino que sabía que Snape nunca había sido bueno con la transformación, y se preguntaba de dónde provenía ese don. Después de todo, Snape siempre se había centrado en las pociones, ¿acaso había superado a todos en transformación de quinto año? Se preguntó. Quizás, debería averiguarlo, pero este no parece el Snape que conocí. Concluyó mentalmente y decidió que tendría que averiguarlo más tarde. La profesora Minerva se acercó de nuevo a la mesa de Snape después de ayudar a otros estudiantes, curiosa por lo que hacía. ¿Estás repasando algunas lecciones de los libros?, preguntó. Sí, estoy viendo si hay algo útil para mí, dijo simplemente, y ella tragó saliva con dificultad. Snape no la había llamado por su título ni una sola vez, siendo bastante irrespetuoso, pero se contuvo, sintiendo que no le gustaría la respuesta si exigía títulos. ¿Por qué este interés en la transmigración, señor Snape?, preguntó. Me interesé después de que sucedieran algunas cosas, dijo vagamente. ¿Qué espera lograr con este estudio?, preguntó con interés. Cosas, dijo simplemente, dejando a la estudiante sentada a su lado, atragantándose mientras la profesora se mordía la lengua. Lo miró un rato, mientras Snape seguía leyendo el libro. ¿Piensas profundizar en tus estudios? Puedo ayudarte si quieres, sugirió, buscando la oportunidad de hacerle a Snape preguntas más inquisitivas. No, respondió él, pasando la página. Ya no sentía ningún respeto por esa mujer y no tenía intención de empezar. Lucinda, a su lado, se quedó en blanco, mientras que los demás estudiantes también se quedaron atónitos al escuchar las respuestas de Snape al profesor. Minerva no pudo contenerse más. Me gustaría que respondieras con cortesía y me llamaras con un título respetuoso. En ese momento, atrajo la atención de toda la clase. Snape cerró el libro y la miró fijamente a los ojos. Los títulos respetuosos son para quienes respetamos, y tú, yo no tengo ninguno, dijo. Ni siquiera quería venir a clase. Era solo un requisito del director para cumplir con sus exigencias, pero tampoco sería falso con la gente que le desagrada. Toda la clase se quedó en silencio en ese momento, e incluso los Slytherin se quedaron atónitos. Snape. ¿Cómo te atreves a hablarle a la profesora Minerva en ese tono?, gruñó Potter desde su mesa. Snape no le respondió y esperó la respuesta de la profesora. No vas a responder, Snape, cobarde. A Potter no le gustaba que lo ignoraran allí. Silencio, Potter, ¿no fue suficiente advertencia a la nariz rota?, dijo Snape sin volverse hacia él, dejando a muchos con cara de confusión mientras Potter se enfadaba aún más. Tú. Estaba a punto de decir algo, pero la profesora lo interrumpió. Silencio, todos. Puedo cuidarme sola, dijo con severidad, y su mirada volvió a Snape. Veo que no tienes respeto, así que te voy a sacar de mis clases hasta que puedas hablar con respeto y usar títulos. De lo contrario, ya no necesitas entrar por esa puerta, dijo con severidad, y Snape pareció imperturbable. De acuerdo, solo iré por los timos, dijo. Después de todo, los timos se hacían en quinto año. Movió su varita y guardó todas sus pertenencias en su mochila. Se dio la vuelta y empezó a salir del aula, dejando a la profesora algo sorprendida por ese tipo de comportamiento, que parecía no preocuparse por su clase, solo por los exámenes finales. Mientras todos observaban, Snape cruzó la puerta sin importarle nadie y siguió por los pasillos de Hogwarts, mientras muchos estudiantes aún estaban en sus clases. No tardó en ser mediodía, y mientras se dirigía a la gran escalera, los estudiantes comenzaron a inundar los pasillos, con Snape siguiéndolos e ignorándolos. Se acercó a una zona casi deshabitada. Después de todo, no quería ir a la sala común, donde sería el tema de conversación del día, y se acercó a un gran cuadro de un frutero en la pared. Si no me equivoco, aquí está la cocina, murmuró, recordando. A veces, Snape no quería ir a la sala común y venía allí a comer. Se acercó al cuadro mientras otros cuadros lo observaban con curiosidad.
Se dirigió a una fruta específica del frutero y le hizo cosquillas a la pera con su varita. Esta empezó a reír, y el cuadro se abrió como una puerta hacia adentro. Dentro del lugar había numerosos elfos trabajando con una enorme chimenea y un gran caldero, donde se preparaba toda la comida de Hogwarts. Snape venía allí, pero los elfos no le importaban en absoluto, pero ahora, con el nuevo Snape, tal vez podría obtener información importante de ellos. Al acercarse a más de 100 elfos domésticos, los elfos trabajaban incansablemente. Uno se apresuraba con un pastel al fuego, otro machacaba tomates con los pies sobre la mesa para hacer una salsa. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Alguien freía pollo, mientras otro removía el caldero gigante con un dedo. Snape entró, observando el lugar, analizando y estudiando a las criaturas mientras trabajaban, intentando comprender su funcionamiento. Qué extraño, según recuerdo, estas criaturas tienen que trabajar incansablemente para poder vivir. A Snape nunca le importaron mucho los elfos domésticos, pero su valor es increíble. No sé cómo el mundo mágico no los ha explotado más, pensó Snape. Mientras caminaba hacia el centro de la cocina, los elfos pronto notaron que Snape se acercaba, lo que los tomó un poco por sorpresa, pero todos conocían a Snape como el mago que a veces comía allí y, como se enfadaban bastante cuando intentaban interactuar con él, lo dejaron solo, observando con miedo y cautela. Snape pudo haber cambiado de apariencia, pero su sello mágico seguía siendo el mismo para los elfos. Es él. El estudiante de Slytherin. ¿Va a comer solo otra vez? ¿Qué va a pedir? Espero que acepte mi pastel de uva que hice con mis hermosos pies. Tiene que probar mi jugo de naranja. Veamos qué pide primero. Los elfos comenzaron a cotillar entre ellos, mirando a Snape. Aunque eran cautelosos, querían ser útiles. Después de todo, está en su naturaleza. Snape no habló con nadie hasta que encontró una mesa vacía, se sentó mientras dirigía su atención a los elfos, pero un poco sorprendido de que todos hubieran dejado de trabajar en ese momento. ¿Qué es esto?, se preguntó, desconcertado por la mirada de todos los elfos, esperando una respuesta. RMM. Se aclaró la garganta tras una ligera sorpresa y miró con más calma a los elfos, esperando una respuesta. ¿Quieren comer algo? ¿Qué tienen? Se arrepintió de haber hecho una pregunta tan abierta porque, justo después, todos los elfos se teletransportaron cerca de él. Al ver que no estaba tan amargado como las últimas veces, le gritaron varias opciones. ¿Qué hacen?, dijo Snape al encontrarse rodeado por una multitud de elfos domésticos, cada uno más ansioso por ofrecer sus platos. La situación era caótica, pero cómica, mientras los elfos competían entre sí para captar su atención. ¿Pruebe nuestro pastel de uva, señor?, preguntó un elfo, emocionado, balanceándose de puntillas. Nuestro zumo de naranja es el mejor de la casa, exclamó otro, sosteniendo una jarra reluciente, con los ojos brillantes de orgullo. También tenemos una brocheta de grillos crujientes, una exquisitez. Un elfo más joven, con expresión traviesa, ofrece un plato un tanto cuestionable. ¿Qué tal nuestra especialidad? Espaguetis con albóndigas de chocolate. Un elfo, con una sonrisa pícara, sostiene un plato. Señor, por favor, pruebe nuestro pan de miel relleno de queso gorgonzola. Un elfo, haciendo una mueca, claramente sin entender la combinación que habían creado. Nuestra sopa de calabaza tiene un toque especial. Gusanos de goma. Un elfo, parpadeando emocionado, sostiene una sopera humeante. No se pierdan nuestra pizza de plátano con salsa de menta. Un elfo, presentando una creación bastante peculiar. Para usted, señor, tenemos un pastel de lodo de lago, le garantizamos que es solo chocolate. Un elfo, con expresión seria, intentando transmitir confianza. Nuestro helado de ajo es refrescante y único. Un elfo, vacilante, ofrece una bola de helado con un fuerte aroma. Señor, tenemos un pastel de carne relleno de mermelada de fresa, un contraste sorprendente. Un elfo, orgulloso de su invento culinario, esperaba su aprobación. Retrocedan. Snape, incapaz de soportarlo más, habló con tono severo mientras sus ojos brillaban con un tono azul. Al instante siguiente, todos los elfos desaparecieron, mientras sus platos se rompían y salían volando por los aires. Snape se encontró rodeado, solo en ese momento. Todos los elfos estaban asustados y llenaban cada rincón de la habitación, temblando de miedo mientras miraban a Snape.
Snape suspiró al ver que había ido demasiado lejos y había asustado a todos los elfos, mientras la comida estaba esparcida con vidrios y platos rotos por todas partes. Da mucho miedo. Es aún peor que antes. Estoy paralizado de miedo. ¿Debería castigarme por esto? Disculpen, dijo con calma, y los miró. ¿Podrían traerme algo con mucha proteína? Preguntó, y los elfos, aún mirándolo con miedo, comenzaron a moverse por primera vez. Con mucha cautela, le llevaron la comida a Snape. Después de colocar la comida, el elfo desapareció, dejando a Snape comiendo mientras ellos volvían cautelosamente a su trabajo. Comió en paz durante 20 minutos, y los elfos finalmente volvieron a su rutina, pero sin acercarse al mago de Slytherin. Snape suspiró mientras se volvía hacia ellos. Necesito información, comenzó. Un elfo muy cauteloso se acercó temblando de miedo. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Tengo curiosidad por usted, comenzó en tono tranquilo. ¿Puede decirme su habilidad? ¿Ciudades? Preguntó Snape. El elfo dudó antes de empezar a hablar, mientras muchos observaban. Sí, señor, tenemos habilidades mágicas únicas, empezó el elfo con voz débil. Podemos teletransportarnos dentro de los límites de la propiedad a la que servimos y tenemos una fuerte conexión con la magia de la casa. Interesante, asintió Snape antes de esperar a que el elfo continuara. Además, continuó otro elfo, que apareció de la nada junto al primero, podemos hacer magia sin varita, como cocinar y limpiar con solo pensarlo. Y podemos percibir las emociones de la gente de la casa para servir mejor a nuestros amos. No solo eso, señor, añadió un tercer elfo, cobrando valor visiblemente al ver que Snape ya no daba tanto miedo como antes. También podemos mover objetos sin tocarlos, preparar pociones e incluso curar heridas leves con nuestros remedios caseros. Pero nuestra magia está limitada por los votos de servidumbre, explicó un cuarto elfo. No podemos usarla contra nuestros amos ni para dañar a otros. Y nuestra magia es más potente cuando realizamos las tareas que se nos han ordenado. Ah, y hay una cosa más, señor, añadió el primer elfo. Podemos oír la llamada de nuestros amos desde cualquier lugar de la propiedad. Es como si tuviéramos un sistema de comunicación interno. Snape, evaluando todo lo que oía, quedó bastante impresionado con la variedad y utilidad de sus habilidades y asintió. Me gusta lo que he oído, son realmente impresionantes, admitió Snape, que ya conocía lo básico, pero ahora estaba más interesado. ¿De verdad lo cree, señor? Exclamó una elfa con alegría. Somos increíbles, señor. Exclamó otro elfo con alegría. Sí, ahora me gustaría preguntarles algo, ¿dónde puedo encontrar a algunos de ustedes? Preguntó, interesado en tener el suyo. ¿De verdad quieren contratar a uno de nosotros? Pero aquí nadie es libre, tenemos que ver si encontramos a alguien, siempre nos venden los magos, el elfo frente a él habló con cierta tristeza. Ya veo, lo investigaré más tarde, dijo Snape. Tenía sus propios planes. Tener un elfo doméstico podría facilitarle mucho la vida en este planeta durante su estancia, o al menos eso planeaba. Debe haber una tienda en el callejón Diagon, echaré un vistazo en cuanto pueda, pensó y volvió su atención a los elfos. Ahora, parece que llevan mucho tiempo trabajando en este castillo, ¿qué les parece si me cuentan un poco sobre este lugar y los lugares menos visitados? Al fin y al cabo, pueden teletransportarse a todas partes, ¿verdad? Preguntó Snape con interés. Sí, señor. Podemos teletransportarnos a cualquier lugar de Hogwarts, respondió el elfo alegremente, sin el miedo de antes, y muchos se unieron a la conversación. Este castillo es muy antiguo y está lleno de secretos. Algunos lugares están tan olvidados que ni siquiera los profesores los recuerdan. Por ejemplo, intervino un elfo más joven, hay una habitación en el tercer piso que solo aparece a medianoche y desaparece al amanecer. Se dice que está embrujada por el fantasma de un antiguo alumno. Y está esta cocina, por supuesto, dijo otro elfo con una sonrisa orgullosa. Pocos estudiantes saben cómo entrar. Pero usted ya sabe cómo llegar, señor. No podemos olvidarnos del lago negro, añadió un elfo mayor. Hay cuevas submarinas que nunca se han explorado por completo. Se dice que allí viven criaturas mágicas desconocidas. Snape escuchó esto y ya sabía algo sobre el lago negro, pues había luchado contra un pulpo allí ese mismo día, pero desconocía estas cuevas. Tal vez las exploraría más tarde. Ah, y el bosque prohibido, dijo un elfo con expresión de misterio y miedo. Es un lugar lleno de peligros. Hay senderos secretos entre los árboles que solo nosotros conocemos, dijo con cierto orgullo.
Ese es un lugar al que pienso ir, pensó Snape, y guardó el consejo de los elfos y los senderos que conocían. Después de todo, podría ser útil. También está la torre oeste, que tiene un reloj mágico. No mide el tiempo, sino las mareas de magia en Hogwarts. Pocos saben de su existencia, comentó otro elfo, con los ojos brillantes por el secreto. Y la sección restringida, susurró un elfo que parecía aficionado a la lectura. Hay libros tan poderosos que solo se pueden leer con un permiso especial. Algunos son tan antiguos que la magia que contienen casi se olvida. Esto lo abordaremos esta tarde, concluyó Snape, ya que tenía permiso para entrar y planeaba hacerlo después de comer, ya que no tenía más clases por la tarde. Hogwarts también está lleno de pasadizos secretos, añadió otro elfo con entusiasmo. Algunos conducen directamente fuera del castillo, otros a habitaciones ocultas. Pero son peligrosos y solo deben usarse en emergencias. Eso es interesante, pero hay más, ¿no? Snape miró atentamente a los elfos. Hay un lugar, dijo un elfo mayor con su voz débil y Snape lo miró, esperando a que continuara. Hace 50 años vi a un estudiante entrar en una habitación que apareció en el 7º piso, lo juro. Sentí curiosidad e intenté seguirlo, pero la habitación desapareció para mí. El elfo habló como si llevara 50 años dándole vueltas a este misterio. Una habitación que aparece de la nada no parece tan diferente de lo que he oído. Snape no le prestó mucha atención. Volvió a centrarse en los elfos. Tengo una pregunta más, reflexionó Snape. ¿Desean algo? ¿Algo que Hogwarts no les esté proporcionando? Los elfos intercambiaron miradas de sorpresa. Rara vez a alguien le importaban sus deseos. Tenemos todo lo que necesitamos aquí, señor. Servir es nuestra mayor alegría, dijo el primer elfo, pero había un destello de agradecimiento en sus ojos por la pregunta del hombre que los había hecho temblar de miedo hasta hacía poco. Muy bien, asintió Snape, preparándose para salir de la cocina. Sigan con el buen trabajo. Y gracias de nuevo por la conversación. ¿Nos dio las gracias?, preguntó un elfo que seguía recogiendo los cubiertos rotos y miró a Snape atónito. Increíble. Es tan amable. Uno saltó de alegría. Señor, exclamó otro elfo. Siempre a su servicio, señor, respondieron juntos, dejando un murmullo de voces mientras Snape abría la puerta de la cocina, complacido de haber comido la carne que le habían dado, y se dirigía a la biblioteca, deseando ver por fin qué podía aprender de la escuela donde había decidido quedarse. Minerva observó a todos sus alumnos salir del aula. No había habido mucha interacción entre ellos tras la salida de Snape. La sala, de hecho, había permanecido bastante silenciosa, salvo algunas conversaciones en voz baja y murmullos. La clase no tardó en terminar con la llegada de la hora del almuerzo. Mientras todos se marchaban, Minerva esperó a que saliera el último alumno antes de dirigirse a la salida, cerrando el aula hasta la clase con los de cuarto año, que tendría lugar por la tarde. Suspiró mientras caminaba por los pasillos del castillo. Después de todo, la interacción con Snape le había arruinado el ánimo. La había tratado de una forma que casi ningún otro alumno en su carrera académica, y ella apenas podía hacer nada al respecto, lo que la sorprendió aún más cuando simplemente le dio la espalda a su clase, insinuando que solo le interesaba presentarse a los exámenes finales de ese año. ¿Has oído que Severus Snape ha vuelto a Hogwarts y está completamente diferente? Un estudiante le preguntó a otro en medio de un grupo de estudiantes. ¿Severus Snape? ¿Quién es?, preguntó una chica del grupo. ¿No recuerdas a ese estudiante que persiguió a esa chica de Gryffindor todo el año?, preguntó otra. Sí, ¿qué quieres decir con que ha cambiado?, preguntó la chica, reconociendo a Snape. Perdón, he oído que tiene un aspecto muy diferente. He oído que un estudiante lo encontró vagando por el colegio y, al preguntarle, los ojos de Snape brillaron azules y amenazó con lanzarle una imperdonable, dijo la estudiante, difundiendo el chisme. ¿Es un mago oscuro?, dijo otra estudiante, alarmada. He oído que mató a una mandrágora en la clase de herbología de Ravenclaw, dijo una cuarta estudiante. Así que se unió al grupo de Voldemort, dijo la chica. Sí, eso es lo que he oído, dijo otra, convencida del chisme. Disculpen. La voz de Minerva llegó a los estudiantes. Se había detenido, ya que bloqueaban el pasillo, para hablar mientras ella escuchaba toda la conversación. Profesora Minerva. Los estudiantes se sobresaltaron al verla allí de pie, mirándolos con la misma severidad de siempre. Deben salir del pasillo y mantener el paso libre para los estudiantes. Se les restan 10 puntos a Hufflepuff, declaró, dejando a los estudiantes asustados.
No nos quiten nuestros puntos. Gritaron, pero ella simplemente siguió hacia el salón común para almorzar. Mientras continuaba su camino, sermoneando a algún estudiante aquí y allá, lo único que podía oír de los estudiantes era hablar de Snape, todos hablando de sus cambios y algunos queriendo saber cómo los había logrado, queriendo sus secretos. Si Minerva ya estaba de mal humor, escuchar el nombre de Snape durante todo el trayecto ciertamente no la ayudó. Y por fin pudo suspirar de alivio al llegar al salón común. Entró y se dirigió a la mesa de los profesores, mientras las mesas estaban llenas de estudiantes que seguían repitiendo el nombre de Snape en sus cotilleos. Profesora Minerva. Qué gusto verla. La saludó Albus, sentado en su silla de director. Director Dumbledore, profesores, saludó al director y a los profesores ya presentes, mientras sus colegas asentían cortésmente. ¿Qué pasa con esa cara? Parecen estar de mal humor, comentó Albus. Tuve un problema con una estudiante, dijo ella, suspirando, y Albus adivinó rápidamente quién era. ¿Snape? Preguntó, y ella asintió. Slughorn también lo oyó en su mesa y pareció interesado. ¿Snape causó problemas? Preguntó preocupado. Podría decirse que, antes de que le descontara 50 puntos a Slytherin, se fue del aula, dijo con frustración. 50 puntos. ¿Qué tontería es esta, Minerva? Preguntó Slughorn, alzando la voz. Tu alumno fue expulsado de mi clase. No me respeta, su profesor. Aún así, se fue y pareció no importarle asistir. Me gustaría que tú, como jefe de su casa, hablaras con él, dijo Minerva con severidad, mientras Slughorn seguía insatisfecho. ¿Tan malo era, Minerva? Preguntó Filius Flitwick con cautela. Él tampoco tenía nada en contra del joven Snape, y sin duda notó el cambio en el chico después de que Albus anunciara que el chico extraño era él. Se giró hacia la profesora Sprout, quien también escuchaba la conversación bastante sorprendida y no pudo evitar preguntar. ¿Qué tal le fue al señor Snape en tu clase? Snape estuvo brillante. No solo lo hizo todo a la perfección, sino que además respondió a una pregunta que le hice de forma precisa y profunda, demostrando un conocimiento muy superior al del resto de la clase, dijo con cierto orgullo. ¿Cómo puede ser tan malo en una clase como para ser expulsado y en otra para que el profesor casi grite su nombre? Preguntó Slughorn, mirando a Minerva con la mirada fija en ella. Tu alumno dijo que no me respetaba y se negaba a usar títulos al referirse a mí, admitió Minerva. ¿Por qué te sorprendes? Proteges a tus alumnos incluso cuando se equivocan, se burló Slughorn. Eso no es cierto. Siempre he sido justa. Exclamó, pero muchos allí presentes no creyeron sus palabras. Ciertamente, Minerva era una profesora competente y una gran animada, pero jugaba favoritos de la casa que ella dirigía. Bueno, dejemos estas discusiones acaloradas y disfrutemos de nuestra deliciosa comida, intervino Albus con su tono de abuelo para evitar que la discusión se extendiera. Los profesores guardaron silencio mientras Minerva se sentaba junto al director. Dime, ¿conseguiste hablar con él antes de tu discusión? Preguntó Albus con calma. No mucho, pero Albus, desde luego parece otra persona, tenías que verlo, hace algo que nadie antes de mitad de año debería hacer, dijo Minerva con voz perdida. Estás enseñando transfiguración perfecta, ¿verdad? Preguntó, y ella asintió. Sí, hizo su primer intento con 2 partes rotas de la pluma a la vez. Nunca había visto algo así en un estudiante de 5º año. Ni siquiera los de 7º pueden realizar 2 transfiguraciones a la vez. Es una locura, dijo algo perdida. Albus pareció pensativo, así que se ha vuelto un talentoso en transfiguración. Podría entenderlo si le fuera bien en herbología con la profesora Sprout, quien lo elogió, pero seguramente Snape no era bueno en tu clase, no al nivel del que hablas, comentó Albus. ¿Qué debo hacer, Albus? Dijo que ya no vendría a mi clase, comentó ella. Hablaré con él más tarde, tampoco está. Albus observó cómo las mesas se llenaban a medida que más y más estudiantes entraban al comedor para comer, pero ni rastro de Snape. Parecía que no vendría. ¿Debería descontarle puntos? Volvió a la pregunta. Todavía no, déjame buscarlo luego, dijo Albus, queriendo hablar con Snape a continuación, pero esperando que no se enfadara tanto con el estudiante como ayer. Después de todo, su apariencia, dejando que las emociones lo dominaran, no era beneficiosa, y Snape parecía tener un talento natural para irritarlo. Mientras tanto, los estudiantes también hablaban de Snape. Lo sabía. Sabía que sería un mago oscuro. Le dijo Black a Harry Potter desde la mesa de Gryffindor. Me da miedo, dijo Pettigrew, recordando a Snape y lo implacable que parecía. Ha cambiado, pero eso no cambia el hecho de que quizá no podamos con él.
Este año disfrutaremos cada segundo y acabaremos con Snape. Declaró James Potter, y todos asintieron. Estaba furioso por lo ocurrido en el callejón Diagon. Ahora, la reacción de Snape en la clase de la profesora Minerva le avivaba aún más la ira. Lily, en otra esquina de la mesa, miraba perdida hacia la mesa de Slytherin para ver si Snape estaba allí. «Escucha, Lily», llamó una voz a su lado. Miró a un lado. «Llevamos 5 minutos intentando hablar contigo, no nos has estado prestando atención», la acusó un grupo de chicas. «Disculpen, ¿cómo puedo ayudar?», preguntó a las chicas de Gryffindor. «Estábamos pensando, quizás podrían hablar con su ex amigo, queríamos conocerlo». Hablaron en un tono que pareció incomodar a Lily. «Ya no nos hablamos», dejó claro Lily a pesar de que su voz sonaba un poco débil. «Pero ¿no podrían al menos presentárnoslo?», preguntó una chica, mirándola con la esperanza de que dijera que sí. Lily suspiró, algo frustrada por la exigencia de la chica. «Como dije, ya no hablo con él». Intentó decir lo obvio, y antes de que las chicas pudieran decir nada, simplemente volvió a concentrarse en su comida, intentando ignorar a las chicas que la molestaban con Snape. «¿Cómo ha cambiado tanto? ¿Por qué todo el colegio solo habla de él?», se dijo Lily mentalmente con un tono de insatisfacción, sabiendo que este año no sería nada comparado con el anterior. Además, tenía otros pensamientos, similares a los de Albus. «No puede ser el Snape que yo conocí», fue su único pensamiento mientras comía. «No hablarás en serio». En otra mesa, Lucius Malfoy le dijo al estudiante de 5º año que había llamado para hablar de Snape. «Es verdad, Lucius», insistió el estudiante. «Puedes preguntarle a cualquiera de 5º año», enfatizó. «Estás diciendo que Snape simplemente regresó y es completamente diferente, siendo expulsado de la clase de transfiguración el primer día después de declarar que no respetaba a la profesora Minerva? Eso suena de locos». Habló otro estudiante de una casa principal. «¿No lo entiendes? Es totalmente diferente», insistió el estudiante. «¿Perdió puntos para nuestra casa?», enfatizó otro. «¿A quién le importan los puntos?». «Vi a Snape por la mañana después de que Jerónimo nos informara que en realidad era Snape», habló otro estudiante. «¿Snape sí que ha vuelto?», preguntó Narcisa Black, una alumna, con curiosidad. Después de todo, ella creía que Snape era un buen amigo mientras su hermana hablaba de él. «No solo ha vuelto, es totalmente diferente», dijo Andrómeda Black, su hermana, con entusiasmo. «Era ese gato del que todos hablaban ayer en la escuela. Dicen que ahora es otra persona», concluyó. «¿Puedes dejar de hablar de ese mestizo?», gruñó Bellatrix Black a un lado, disgustada por la conversación entre sus hermanas. «En fin, ¿dónde está? Necesito hablar con él», volviendo con Lucius y sus compañeros de 7º año, dijo, mirando hacia la entrada del comedor común, donde el flujo de estudiantes ya había disminuido, pero no había señales de que Snape entrara. «Parece que no viene», dijo otro estudiante. «Es obvio», se burló otro. «Todos dicen que está con quien tú sabes», murmuró un estudiante. «Imposible, he dicho que lo sabría si fuera cierto», argumentó Lucius. «Sí, oí rumores de que tomó una poción especial para cambiar tanto. Snape siempre ha sido un excelente pocionista. No dudaría que creó algo increíble», dijo un estudiante al otro lado de la mesa. «Sí, podríamos conseguirle la receta, si produce ese tipo de cambio, podríamos hacernos ricos con ella», dijo otro estudiante. «Buena suerte con eso, he oído que Snape es mucho más reservado que antes y bastante hostil, algunos estudiantes de 1er año le tienen miedo», dijo una chica de 6º. «¿A quién le importa eso? Snape solo es un mestizo sin familia, su valor reside en ser un futuro maestro de pociones. Podemos usarlo como queramos, ya que somos sangre pura y debería obedecernos, hablaré con él luego, ya verás cómo lo pongo en su lugar», se jactó otra estudiante de 7º año. Lucius siempre defendía a Snape en esos momentos, ya que su padre siempre se lo pedía. Snape siempre había sido el objetivo de unirse a los mortífagos. Sin embargo, permaneció en silencio, pensando en muchas cosas, pero sin duda, debería hablar con Snape más tarde y esperaba hacerlo esta noche en la sala común de Slytherin. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.